Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Para los que no me conocen, yo soy Pilar García y hoy quiero explicarles acerca del derby misterioso y cómo prepararse para este derby. Así que sin más, comencemos. Para aquellos que no conocen el derby misterioso, es un tipo de derby especial en el cual las tareas van a ser siempre de 400 puntos. Estas tareas van a aparecer con un signo de interrogación y no vas a poder saber qué tarea te saldrá hasta que tú la tomes. No sirve ningún tipo de truco para saber qué tarea es, ni siquiera quitándole el internet. Puede salirte cualquier tipo de tarea que hayas desbloqueado según tu nivel. Es decir, si ya tienes nivel 17 para los barcos, así no tengas el muelle comprado, te puede salir tarea de barco. ¿Qué ventajas tiene este derby misterioso? Que no tienes que esperar que salga tareas de máximo puntaje. Siempre van a salir 4 tareas misteriosas en el tablero. Entonces es muy fácil entrar cada vez que puedas y tomar una tarea y hasta que la termines ya vuelves y tomas otra tarea. En caso de que tú entres y estés en un vecindario con mucha gente y entres y no veas tarea misteriosa, debes borrar todo tu tablero y en 30 minutos saldrán 4 tareas misteriosas más. Por eso es tan fácil tomar tarea. También existe la posibilidad de que te salgan tanto tareas largas como tareas cortas. Más o menos es del 50%, aunque a veces nos va más mal que bien. Si te tardas en una tarea, seguramente el sistema lo notará y te mandará una tarea como mina o camión para que lo hagas rápidamente. Eso significa que no todas tus tareas van a ser de leche de cabra o de lana o de tocino, sino que también van a haber tareas que te salgan de mina o que te salgan de camión o que te salgan de pueblo para así compensar el tiempo y que puedas terminar tu derby. ¿Cómo prepararnos para un derby misterioso? Si estás en la parte de pesca, debes hacer muchos anzuelos ideal de colores para que te salgan pescados pesaditos y no coloques redes especiales mientras estén en este derby porque son muy tardadas. Creo que tardan tal vez como unas 15 horas, 16 horas y si colocas redes misteriosas y te sale una tarea de pesca, vas a perder todo un día sin pescar. Con los animales deja siempre comida preparada y los animales bien alimentados para que cuando te levantes ya estén listos para recoger. Si tienes a Rose o a Ernesto, desactiva la recolecta de leche de cabra, la recolecta de tocino y la recolecta de lana, que son los 3 animales que más tardan. Entonces, si te sale una tarea, por ejemplo, de fresas con leche de cabra, y las cabras las acaba de recoger Rosita, vas a perder 8 horas hasta que las cabras estén nuevamente listas. La idea es que cuando te levantes tengas ya todo listo y preparado por si te sale alguna tarea de esas. Para las cosechas, en el día anterior procura tener una buena cantidad de trigo, de soya, de maíz, de zanahoria y de arroz. Y antes de dormir, deja siempre cosechando fresas, tomates y hojas de té, que son los 3 cultivos que son más tardados. Y por ejemplo, si llegas y de una te sale una tarea de fresas, vas a tener lista la primera ronda de tomates o la primera ronda de fresas y así te vas a ahorrar 8 horas de tarea. Para la parte del pueblo, deja siempre alimentados a todos los pueblerinos y ten tu pueblo lleno con el máximo de capacidad, que para el mío es 42, pero si tienes menos, debes dejarlos idealmente a todos listos y preparados con el regalo por si te sale alguna tarea de pueblo, la puedas hacer de una vez. En cuanto a la producción, guarda en tu granero algunas leches de vaca y de cabra, natas, mantequillas, azúcares, quesos de los dos, tocino, lana, pescado y pan. Esto te va a ayudar
a que si, por ejemplo, tienes algunas quesos de cabra tirados en el piso y te sale una tarea de cebollas de esas que vienen con mantequilla, no vas a tener que levantar tus quesos del suelo para poner a hacer mantequilla porque ya tienes la mantequilla para hacer tu tarea. Esto te va a ahorrar mucho tiempo porque si la siguiente tarea puede hacer que de pronto tenga quesos de cabra, recoger quesos de cabra, tú ya tienes al menos 9 en el suelo. Para las máquinas, deja siempre tus máquinas produciendo las tareas que posiblemente saldrán. Ahora les voy a mostrar un video más o menos indicándoles qué tareas les pueden salir en este derby. Vamos ya, entonces les voy a ir mostrando las diferentes máquinas. En la máquina de lechería normalmente siempre nos puede salir tareas ya sea de canasta o tareas solo de quesos de cabra. Por eso es importante que antes de dormir ustedes coloquen al menos 9 quesos de cabra o las leches que tengan de la cabra para que las pongan a producir mientras ustedes están durmiendo. En el horno de tartas, ustedes normalmente yo pongo tarta de calabaza, que es como la que más me sale a mí, pero también puede salir alguna canasta de tarta feta. Lo ideal es que ustedes llenen la máquina, ya sea o mitad y mitad, o todo con la tarta de calabaza o todos con la tarta feta, dependiendo la cantidad de tareas que les salgan de ese tipo en su vecindario. Por parte de la barbacoa pueden hacer huevos con bacon o pueden hacer tomates asados o pueden hacer hamburguesas que también les salen. A veces sacan hamburguesas de pescado, otras veces sacan patatas asadas o brochetas de langosta. Entonces lo que pueden hacer es escoger lo que pueden hacer dependiendo de lo que tengan. Yo en este caso no tengo ni huevos ni bacon, entonces voy a colocar 9 tomates asados por si acaso me sale la tarea de tomates asados. Yo ya tengo algunos en el suelo. Por su parte, la máquina de las palomitas normalmente siempre nos hacen tarea o de palomas verdes o la canasta que viene de palomitas verdes, de perritos veganos y de zumo de tomate. Entonces normalmente esos son los que coloco. Ahí están mis palomitas. Para la parte del azúcar nos puede salir tarea de almíbar, entonces llenen su máquina con almíbar antes de irse. Aquí lo que pueden hacer es que pueden dejar o magdalenas de frambuesa o magdalenas de mora. Cualquiera de las dos les sirve, o pueden dejar pan hecho porque a veces nos sale tarea que necesita mucho pan y no vamos a tener, entonces sí es importante dejar alguna de las tres cosas. También puede salir tarea de pan de patata, aunque no es muy común, o de pan de plátano. Mientras tanto, en el telar nosotros podemos dejar jerseys blancos, que por lo general nos salen bastantes, o de gorritos de lana, que también hay tarea de gorro de lana. Por su parte, en la máquina de coser nos puede salir tarea de camisas de algodón. En la máquina de pasteles, en el horno de pasteles, nos puede salir pastel de bayas o nos puede salir tarea de pastelitos de patata. Normalmente nos salen tareas de pastel de bayas. Mientras tanto, en la de los jugos nos puede salir o tomates o manzanas o jugos de piña o también de zanahoria. Ustedes escojan lo que coloquen. Yo normalmente coloco de tomate antes de irme a dormir por si me sale la canasta. Para los helados nos puede salir helado de vainilla o nos puede salir, creo, helado de sésamo, y que yo me acuerde de ninguna más. Por lo general helados de vainilla. Si pueden, dejen por ahí unos 5 o 9. Si de pronto les sale alguno, con eso ya vienen adelantados. En nuestra parte de las mermeladas no nos sale ninguna tarea de mermelada, entonces esa sí la pueden llenar a su antojo. Por su lado, la máquina de caramelos nos va a pedir pues caramelos.
Entonces pueden dejar 9 caramelos ahí listos. Aquí nos puede salir o tarea de ramo de caramelo o tarea de ramo rústico. Entonces en este caso, como tengo buenos cultivos, pondré 9 ramos rústicos por si acaso me sale tarea. En la máquina de velas nos puede salir o velas de limón o velas de fresa o velas de frambuesa. La máquina de sopas normalmente no pide ninguna tarea, entonces no hay problema. Coloquen ustedes lo que les haga falta en su granero. Nuestra máquina de cafetería va a pedir chocolates calientes. La máquina de miel la pueden usar sin ningún problema porque ya esta no tiene ningún tipo de tarea, excepto de que sí deben tener o ceras por si le sale alguna tarea de velas, o miel si de pronto le sale alguna tarea de tostadas, o que lleve miel y pues ya la tengan lista. En cuanto a la parte de las salsas, dejen, si no tienen salsa de soya, dejen salsa de soya haciendo por si les sale tarea de sushis. Y si ya tienen salsa de soya, idealmente dejen haciendo aceites de oliva, o pueden dejar haciendo mayonesa si no tienen, o también pueden hacer cuajadas de limón por si acaso. En la parte de los sushis pueden colocar makis, que esta tarea si está sola no piden ni de huevo ni de langosta, entonces no hay problema, pueden dejar 9 makis ahí tirados en su máquina. En cuanto a el puesto de ensaladas, no tiene una tarea en sí, entonces no hay ningún problema, la pueden usar sin ningún problema. En la sanduchería normalmente nos piden tostadas con miel, entonces dejen hechas las miel si tienen. Yo por ahora no tengo ni leche ni huevos, entonces no dejo haciendo nada, pero pueden dejar 9 tostadas ahí hechas. En cuanto a la licuadora, pueden hacer estos zumos verdes o pueden hacer zumos de... no, los verdes son los que... mentiras, los blanquitos. Hay unos blanquitos, esperen a ver si lleno mi granero, porque es que si lo tengo desocupado, no hice nada, empiezo a levantar todos mis adelantos. Pueden hacer este batido de yogur o pueden hacer este batido verde. Cualquiera de las dos les sirve para la tarea. La máquina de pasta no necesita ningún tipo de adelantar ninguna tarea ni nada, pero ustedes pueden dejar haciendo lo que quieran. En cuanto a los tés, pueden hacer té con leche, pueden hacer té con limón, pueden hacer té con miel o pueden hacer té con naranja. Esas son más o menos las tareas que salen. En cuanto a la cocina de tacos, puede pedir o nachos, o quesadillas, o tacos normales. La máquina de perritos calientes puede pedir o perro caliente normal o perro caliente con cebolla, o puede pedir perrito vegetariano. En esta ocasión voy a dejar haciendo perritos vegetarianos porque no tengo muchos. La cocina para pasta no requiere ningún tipo de adelantar ninguna tarea, así que ustedes la pueden usar durante el transcurso de la semana sin ningún inconveniente. Igual para el taller de sombreros les sirve cualquier tipo de tarea, y así que pueden usarla sin problema. En la máquina de wok por ahora no nos ha salido ninguna tarea, así que ustedes pueden usarla como bien les parezca. La otra es la freiduria y la del fondue. Ninguna de las dos tiene tarea por ahora, así que esas tareas las pueden usar sin ningún inconveniente. Y bueno, esa es la parte de dejar listo todo. En cuanto a los cultivos, lo que yo les mencionaba, levanten sus cultivos, traten de dejar cultivos que o no tengan muchos o
cultivos que se tarden demasiado. Yo normalmente dejo mitad de cultivos para las fresas y mitad de cultivos para los tomates, para que cuando yo me levante ya estén listos, y si me sale alguna tarea de fresas o tomates, que es como lo más tardado en cuanto a cultivos, yo puedo levantar mis fresas o mis tomates y ya voy a tener una ronda lista. Eso también depende mucho de la cantidad de cultivos que ustedes tengan. En cuanto a los barcos, idealmente manden su barco antes de irse a dormir, y cuando regresen a jugar nuevamente, no manden su barco hasta tomar la tarea. Si es una tarea que ustedes saben que pueden completar en menos de 4 horas, dejen su barco ahí, vayan pidiendo ayuda, vayan cerrando cajas por si les sale alguna tarea de barquito, lo tengan ya listo para zarpar, y no que de pronto yo llegue a tomar mi tarea y yo vea y acabo del barco de zarpar y yo tenga que esperar 4 horas más para poder enviar el primer barco, que también puede pasar. Lo otro es en el camión. Con el camión ustedes traten de borrar aquellos pedidos que ustedes no tienen listos, o pidan ayuda en la noche de pedidos que ustedes saben que les pueden ayudar a completar, para que así, si les sale tarea de camión, ustedes ya tengan estos 9 pedidos listos para enviarlos, y al menos tener unos 10 o 15 camiones ya para enviar, que no les sea muy difícil. Cuando estás durante el derby misterioso, si vas a poner a producir tus máquinas mientras estás en las tareas, asegúrate que esta máquina esté libre al terminar tu tarea. Es decir, si te sale una tarea de 2 barcos y ya mandaste el primero, sabes que en 4 horas puedes mandar tu segundo barco y terminar la tarea. Entonces, llena tus máquinas para que en 4 horas ya estén libres de producto. Es decir, si yo pongo un queso de cabra y dura 1 hora, pues solo voy a colocar 3 o 4 quesos de cabra a producir, cosa que cuando llegue mi barco en 4 horas ya no tenga que producir esa máquina. En cuanto a los barcos, mantén listo tu barco para zarpar. Una vez entras la primera vez al juego, antes de tomar tarea, pon a llenar tu barco, pero no lo envíes. Entras al juego, tomas tarea y ya dependiendo la tarea que te salga, tú eliges si enviar tu barco o dejarlo ahí. Si es una tarea, por ejemplo, de pueblo, que es rápida de hacer, o es una tarea de mina, tú sabes que vas a terminar en menos de 4 horas que llegue el otro barco, así que lo dejas ahí paradito en el muelle hasta que termines tu tarea rápida y ahí cojas otra tarea. Si esa tarea es igualmente larga, entonces ahí sí mandas tu barco y esperas en 4 horas que llegue el otro. Y si es igualmente corta, entonces es mejor que termines tu tarea corta antes de mandar tu barco, porque te podrías quedar 4 horas esperando a que llegue un nuevo barco si te sale alguna tarea que contenga barcos y no lo puedas enviar. En cuanto a la pesca, no ocupes los espacios de la pesca con redes misteriosas, ya que son demasiado tardadas, y si te llega a salir tarea de pesca no tendrías espacio para pescar. Igualmente procura no pescar durante tus tareas del derby misterioso si no es absolutamente necesario, ya que si yo, por ejemplo, tengo una tarea de barco, me pide pescado y es mi último barco, y yo pesco en todos para poder llenar la caja y mando mi barco y me sale una tarea de pesca, no voy a tener los huequitos desocupados para hacer la tarea y voy a perder 3 horas en la tarea. En lo posible, deja tus cultivos con fresas y tomates o con hojas de té. Así, si te sale la tarea, vas a tener ya la ronda lista y vas a ahorrar tiempo. Pero si no puedes, o si estás en las tareas del valle, pues puedes levantarlo, aunque yo por lo general las dejo siempre con tomate y fresas toda la semana.
Por último, no desperdicies los pueblerinos de tu vecindario ni de tu pueblo. Es importante que los pueblerinos que están dentro de tu pueblo, los que vienen de a 3, dejes algunos que sean de a 2 o 3 establecimientos rondando sin darles de comer, porque a veces salen tareas que tienen que ver solo con restaurante o solo con hostal, y si no tienes de esos pueblerinos te vas a tardar más tiempo en buscarlos que si los tienes ahí rondando en tu propio pueblo. Por otro lado, si te empiezas a llevar todos los pueblerinos de tu vecindario y los alimentas y los sacas, cuando vayas a necesitar una tarea de pueblo, la gente no va a empezar a sacar los pueblerinos de sus pueblos, porque van a también a esperar sus tareas, ya sea de pueblo o de visitantes especiales o de establecimientos especiales. Entonces lo que va a suceder es que cuando necesites los pueblerinos para tu tarea, no vas a encontrar pueblerinos, ni los especiales, ni los generales, ni los que van a los establecimientos que tú quieres, y no puedes pretender que tu vecindario deje los pueblerinos que tienen los saquen solo porque tú los necesitas. Eso solo lo hacen, por ejemplo, los compañeros que no están en Derby. Esos son los que deben ayudarte en tu pueblo, pero no los desperdicies, porque si te llevas algún pueblerino que otro amigo tuyo también necesita, entonces están perdiendo pueblerinos y se van a tardar más en las tareas, sobre todo porque este derby es con conejitos. Entonces van a haber horas en las cuales van a ser tareas rosadas y misteriosas. Importante que recuerdes que este derby también incluirá los conejos. El primer conejo llegará el martes, el segundo llegará el día miércoles y el último conejo llegará el día viernes. Por lo tanto, deberás guardar 2 tareas para el día viernes misteriosas para que puedas hacer tu conejo si quieres las 3 recompensas. Si no quieres las 3 recompensas o en tu vecindario ignoran el conejo completamente, entonces agarras tu tarea normal y terminas el derby cuando ya hayas acabado todas tus tareas. Pero si quieres reclamar las 3 recompensas del conejo, necesitas hacer 2 tareas por conejo. En total 6 tareas de las que tienes por hacer según tu liga, que deben ser tareas rosas. Cada uno de los participantes debe hacer al menos 2 tareas de conejito. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó esta información, dale un me gusta, suscríbete si aún no lo haces y comparte toda esta información con tus amigos. Que estés muy bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.